el saber, para una bodega es absolutamente esencial saber qué tipo de suelos tiene, porque según el tipo de suelos que tenga puede plantearse qué tipo de variedades, qué tipo de actividades, qué tipo de cultivo, ¿no? No hay que olvidar que, por ejemplo, en Francia la palabra cultivo es culture, es decir, cultura. Es decir, entonces es una cosa que es fundamental, saber el suelo con el que trabajas es la esencia para poder saber cómo tus vinos van a expresar después ese suelo. Consumidor que realmente le gusta, que le interesa mucho el vino, esa persona sí que lo valora mucho. El otro consumidor, el consumidor más ocasional, tenemos que conseguir, es trabajo de todos, de la bodega, de los distribuidores y de los sumilleres en los restaurantes, conseguir que él sea capaz de apreciarlo. Y la única forma de que él pueda apreciarlo es que le demos la información, que cuando él beba un vino entienda por qué ese vino es de esa forma. Es decir, no solamente no tanto ya que le describa si huele a grosellas o huele a mora, sino que le enseñes por qué un vino sabe de una forma determinada, de dónde vienen esos orígenes. La persona que viene conmigo me decía, dice, ¿por qué no traes los libros para que te los firme? Digo, porque venir con 20 y tantos libros, que es los que ha publicado, para que me los firme, queda mal. Me parece una cosa absolutamente genial. Y además es una cosa que estamos en una época en la cual parece que se rompe, es decir, se está imponiendo el método anglosajón de cata, que es primero huelo, después pruebo, parece que son cosas diferentes. Cuando en vista, olfato y gusto está todo integrado, todo forma parte de la misma. Y el origen de todo al final es ser capaz de que cuando tú cojas un vino sepas de dónde viene, sepas qué le aporta un suelo calcáreo, qué le aporta un suelo de pizarra, un suelo arcilloso, un suelo granítico. Eso es un poco la esencia de la cata. Y yo es lo que decía, que lo que nosotros tenemos que ser capaces de transmitir. Entonces, bueno, tener aquí a Jacques Rigaud pues es lo más de lo más. Mira, biodinámica es un paso adelante sobre el cultivo ecológico. Yo creo que es muy importante. Hay muchas teorías y hay mucha gente que se ríe de la biodinámica por algunos rituales de la biodinámica que yo no digo que sean científicos o no. Lo único que tengo claro es que la biodinámica nunca estropea y siempre avanza. Es decir, en mi opinión, mejora y nunca empeora, con lo cual ya de por sí es positivo. Digamos, las prácticas ritualescas que el por qué se hacen, ¿no? Entonces yo creo que una gran asignatura pendiente de la biodinámica es esa. Quizá porque los primeros que empezaron con la biodinámica le quisieron darle a explicar, sobre todo en el mundo del vino, tipo Nicolas Joly, es decir, le daban el toque un poco esotérico que les parece. Y yo creo que hay que hay que poner los pies en la tierra y contar para qué sirve de verdad. Y eso no se ha hecho todavía. Que yo sepa, por lo menos que yo conozca, no hay el gran libro de la biodinámica en el cultivo de la vid que explique el porqué de las razones, sin necesidad de esoterismo, sin necesidad de cosas complicadas, ¿no? Simplemente el explicar la razón técnica por la que hay. Y yo creo que es un campo que hay que desarrollar. Ha pasado de ser uno más a convertirse en una cosa totalmente diferente, que tiene su propia personalidad, que tiene un estilo. Hay el estilo Gramona, y el estilo Gramona se ha conseguido en los últimos años. Antes había un estilo Gramona que era el estilo de mezcla, ¿no? Pero ahora hay un estilo de vinos. Cada vino tiene su estilo, cada vino tiene su forma, y eso, por ejemplo, es un trabajo de los últimos años que ha sido magnífico.